Hola, hola, mis queridísimos y queridísimas amantes del salseo, de las telenovelas turcas, y de todo lo que tenga que ver con el mundo del corazón. Sean todos y todas súper bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy tengo el placer, la emoción y la adrenalina corriendo por mis venas porque les traigo una notición que sinceramente ha revolucionado las redes sociales y los corrillos de la farándula. Si eres como yo y sigues de cerca los dramas, las intrigas y los romances de tus actores favoritos, prepárate porque este vídeo te va a encantar. Y es que hoy, después de mucha espera, después de rumores, de especulaciones, de miraditas sospechosas y de silencios que gritaban más que 1000 palabras, al fin Kerem Bürsin ha confesado su gran secreto amoroso. Sí, lo que oyen. El mismísimo Kerem, el galán de galanes, el que nos ha robado el corazón a todas, ha decidido abrir su corazón y contarlo todo. Pero ojo, que esto no es cualquier cosa. No se trata de un romance fugaz, de un amorío de verano, no, no, no. Esto es mucho más. Y si quieres saber todos, absolutamente todos los detalles, te invito a que te quedes conmigo hasta el final del vídeo. No te vas a arrepentir. Pero antes de que empecemos con la bomba, no quiero dejar pasar la oportunidad de pedirte que si todavía no te has suscrito al canal, lo hagas ahora mismo. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de los chismecitos que te traigo semanalmente, que son muchos y jugosos. Además, si te gusta el contenido, no olvides dejar tu like, comentar qué te parece esta noticia y compartir el vídeo con todos tus amigos fans de Kerem, que seguro que también quieren enterarse de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de emociones y descubramos juntos el secreto amoroso de Kerem Bürsin. Bien, pues como les decía, la noticia ha estallado como un volcán en erupción. Durante meses hemos estado especulando sobre la vida amorosa de Kerem. Lo hemos visto solo, lo hemos visto acompañado, lo hemos visto sonreír de una manera diferente. Y todo apuntaba a que algo grande se cocinaba. Hubo rumores de que estaba volviendo con Hande Erçel, su CEO estrella y expareja, con la que todos soñamos que retomasen su romance. Hubo hasta quien juraba haberlos visto juntos en secreto. Pero también hubo quienes apostaban por una nueva conquista, un amor sorpresa, alguien que hasta ahora se había mantenido oculta de los focos. Y la verdad es que todas las teorías tenían su encanto, pero ninguna acertó al 100%. La realidad, mis queridas amigas y amigos, superó a la ficción. Y es que Kerem, en una entrevista exclusiva que nadie se esperaba, ha decidido romper el silencio y contar su verdad. No se trata de un romance al uso, de un amor de esos que vemos en las revistas del corazón. No, no. Lo que Kerem ha confesado es algo mucho más profundo, algo que va más allá de lo físico y que en realidad nos habla del tipo de persona que es él. Y es que resulta que durante todo este tiempo, mientras nosotros especulábamos con sus posibles parejas, Kerem estaba dedicando su corazón y su tiempo a una causa muy especial, a un proyecto que le ha cambiado la vida. ¿A qué se refiere? Pues bien, Kerem ha revelado que en los últimos meses ha estado trabajando de forma muy activa con una organización benéfica dedicada a ayudar a niños y adolescentes en situaciones vulnerables. Ha estado visitando hospitales, ha estado participando en actividades recreativas con ellos, ha estado escuchando sus historias y, sobre todo, ha estado dándoles mucho amor y esperanza. Él mismo lo ha dicho con una emoción que se podía sentir incluso a través de la pantalla, que la conexión que ha establecido con estos jóvenes es mucho más fuerte que cualquier relación romántica que haya podido tener en el pasado. Ha hablado de un amor puro, sincero e incondicional, un amor que le ha llenado el alma y que le ha enseñado el verdadero significado de la vida. Y no puedo evitar emocionarme al contárselos. Es que ver a Kerem, a ese galán que siempre vemos en la televisión, mostrar este lado tan humano, tan sensible, tan comprometido con los demás, es realmente inspirador. Y la verdad es que esto nos hace amarlo aún más, ¿verdad? Porque no solo es guapo, también es una persona increíble. Kerem ha explicado que siempre ha tenido una gran sensibilidad hacia los problemas sociales y que en los últimos años ha sentido la necesidad de hacer algo concreto para ayudar a los demás. Y que este proyecto en particular le ha tocado el corazón de una manera muy profunda. Ha contado anécdotas de los niños, ha hablado de sus sueños, de sus luchas, de sus sonrisas. Y nos ha dejado a todos con los ojos aguados. Es que es imposible no sentir empatía por esos niños, por esas historias de vida que a veces son tan duras y tan injustas. Y es muy admirable que alguien como Kerem,
que tiene tanto reconocimiento y tanta fama, use su plataforma para dar visibilidad a estas causas tan importantes. Ha dicho que este proyecto le ha dado un nuevo sentido a su vida, que ha aprendido mucho más de lo que ha podido enseñar y que está comprometido a seguir trabajando con la organización benéfica para seguir ayudando a los niños. Y no solo eso, también ha animado a todos sus fans a que se sumen a la causa, a que colaboren, a que aporten su granito de arena para hacer un mundo mejor. Y eso, mis queridas y queridos, es algo que vale oro. Porque más allá de los romances, de los besos y de los dramas que nos encantan, es fundamental recordar que hay cosas mucho más importantes, que hay personas que necesitan nuestra ayuda y que juntos podemos hacer la diferencia. Kerem, con esta confesión, nos ha dado una lección de humanidad y de solidaridad, y nos ha recordado que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa que existe. Y es que, como él mismo ha dicho, el amor no se trata solo de relaciones románticas, también se trata de amistad, de familia, de comunidad, de empatía, de compasión y de entrega a los demás. Y en su caso, ha encontrado una forma muy especial de expresar ese amor, a través de este proyecto que le ha robado el corazón y que, según ha dicho, va a seguir siendo una prioridad en su vida. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando: ¿y qué pasa con el amor romántico? ¿Kerem no tiene pareja? Pues bueno, ahí la cosa es un poco más difusa. Kerem, en la entrevista, no ha dado nombres ni ha confirmado ni desmentido ningún romance en particular. Simplemente ha dicho que está abierto al amor, que cree en él, pero que ahora mismo su prioridad es este proyecto benéfico y todo lo que conlleva. Que no descarta enamorarse en el futuro, pero que tampoco está buscando desesperadamente a su media naranja. Y esto, la verdad, es bastante coherente con lo que ha transmitido a través de sus acciones. Porque lo que ha dejado claro es que su corazón está lleno, aunque no sea por un amor romántico tradicional. Y eso está perfecto porque el amor viene en muchas formas y cada persona lo vive a su manera. Lo importante es ser feliz, estar en paz consigo mismo y hacer aquello que nos llena el alma, como ha demostrado Kerem con su compromiso con esta causa benéfica. También ha hablado de la importancia de la salud mental, de cuidarnos por dentro y por fuera, de rodearnos de personas que nos hagan bien y de seguir nuestros sueños, sin importar lo que digan los demás. Ha sido una entrevista muy reveladora, muy inspiradora y muy emotiva, que nos ha dejado a todos con una sonrisa en el rostro y con el corazón calentito. Y la verdad es que en medio de tanta noticia de salseo y de tanto drama, siempre se agradece una historia así, una historia que nos recuerde que el amor es mucho más que un simple flechazo y que juntos podemos construir un mundo más justo y más solidario. Kerem, con su valentía y su honestidad, nos ha dado una lección que todos deberíamos aprender y que, estoy segura, vamos a recordar por mucho tiempo. Y es que en esta vida, el verdadero amor no es el que nos venden las películas y las novelas, sino el que se construye con gestos, con acciones y con un compromiso genuino hacia los demás. Y Kerem, en este sentido, ha demostrado ser un verdadero maestro. Además ha dicho que esta experiencia le ha ayudado a crecer como persona, a ser más consciente de sus privilegios y a valorar las cosas que realmente importan en la vida. Ha contado que ha aprendido mucho de los niños, de su inocencia, de su valentía, de su capacidad de sonreír a pesar de las adversidades y que, gracias a ellos, ha recuperado la fe en la humanidad. Y eso es algo que en los tiempos que corren es un tesoro invaluable. Y es que a veces nos perdemos en la superficialidad, en las apariencias y en los dramas del día a día, y olvidamos que hay personas que están sufriendo, que necesitan nuestra ayuda y que con un poco de amor y de empatía, podemos hacerles la vida mucho más fácil. Y Kerem, con este gesto tan noble, nos ha dado un ejemplo a seguir, nos ha recordado que el amor no es solo un sentimiento sino una acción, un compromiso, una forma de vida. Y por supuesto también ha hablado de sus proyectos profesionales. Ha dicho que está muy ilusionado con los nuevos trabajos que tiene entre manos, que está explorando nuevos géneros y que en breve podremos verlo en la pantalla haciendo cosas muy diferentes. Ha prometido seguir trabajando duro para ofrecer a sus fans lo mejor de sí mismo y ha agradecido todo el apoyo y el cariño que siempre le han brindado. Y por supuesto ha aprovechado la oportunidad para volver a pedir a sus seguidores que se sumen a la causa benéfica, que compartan la información, que donen si pueden y que, sobre todo, que no dejen de mostrar amor y compasión hacia los demás. Es que sinceramente no puedo dejar de admirar a este hombre. No solo por su talento y su belleza, sino también por su corazón de oro y por su compromiso con los que más lo necesitan. Es que de verdad, esto es lo que no
Ese hace quererlo tanto y lo que lo convierte en un verdadero ejemplo a seguir. Y por supuesto que todos nosotros, sus fans, estamos muy orgullosos de él y de todo lo que está haciendo. Y también queremos unirnos a su causa y aportar nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor. Porque al final de eso se trata, de construir un mundo más justo, más igualitario y más solidario, donde todos tengan la oportunidad de vivir con dignidad y de cumplir sus sueños. Y si todos ponemos de nuestra parte, estoy segura de que lo podemos lograr. Kerem, con su confesión, nos ha abierto los ojos y nos ha hecho ver que el amor tiene muchas formas y que a veces, lo encontramos en los lugares más inesperados. Y que, sobre todo, el verdadero amor es el que se da sin esperar nada a cambio, el que se comparte, el que se construye con acciones y el que transforma nuestras vidas y las de los demás. Y esta, mis queridísimos, es la gran noticia que tenía que compartir con ustedes. El secreto amoroso de Kerem Bürsin no es un romance de película, sino un compromiso profundo con una causa benéfica que le ha cambiado la vida y que, sin duda, va a dejar una huella imborrable en su corazón y en el de todos nosotros. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo lleno de emociones. La verdad es que la confesión de Kerem Bürsin nos ha dejado a todos sin palabras, ¿verdad? Hemos descubierto una faceta de él que nos ha enamorado aún más, un lado solidario, humano y comprometido con los que más lo necesitan. Hemos aprendido que el amor tiene muchas formas y que a veces, lo encontramos en los lugares más inesperados, como en la sonrisa de un niño o en la gratitud de una persona necesitada. Y sobre todo, hemos confirmado que Kerem no solo es un galán de telenovelas, sino también una persona maravillosa que nos inspira a ser mejores cada día. Así que después de esta bomba de información, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y que hayan disfrutado conociendo un poco más sobre la vida y el corazón de Kerem. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendió la confesión de Kerem? ¿Qué les pareció su compromiso con la causa benéfica? ¿Les gustaría que sigamos hablando de este tema en futuros vídeos? Déjenme todos sus comentarios en la cajita de abajo, que los estaré leyendo con mucho cariño y atención. Y por supuesto, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán los mejores chismes, las noticias más exclusivas y todo el salseo que tanto nos gusta. Además, no olviden darle like al vídeo si les gustó y compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y de las telenovelas turcas. Que esta noticia se haga viral. Y por último, pero no menos importante, quiero animarlos a que se sumen a la causa benéfica de Kerem. Recuerden que cualquier pequeña ayuda cuenta y que, juntos, podemos hacer la diferencia. Compartan la información, donen si pueden, pero sobre todo, abran sus corazones y muestren amor y compasión hacia los demás. Porque al final de eso se trata la vida, de amarnos, de ayudarnos y de construir un mundo más justo y más solidario. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por su cariño y por estar siempre ahí. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo, que ya estoy preparando uno que les va a encantar. Hasta la próxima y que vivan los amores de verdad. Adiós.